Saludos poderosos, mis estimados amigos. Espero que todos se encuentren súper bien. Yo estoy sumamente contenta. Estamos en el último video de la serie Historia de la Lengua y la Literatura Española. Hoy estamos cerrando con un videito, espero que sea breve para todos. Vamos a tratar el tema del primer cuarto de siglo del 2021. Y digo que sea breve para todos en el sentido de que no se me aburran. Estamos cerrando esto, así que para mí realmente fue una experiencia maravillosa y lo hice con mucho respeto y mucho compromiso. Solo espero que en su conjunto haya sido lo más cercana posible a la realidad del tema tratado, porque abordar la historia de un país extranjero requiere de mucho estudio, pero sobre todo mucha responsabilidad. Vamos a empezar haciendo entonces comentario a modo de generalidades. Para todo el planeta, el siglo XXI se trajo una serie de nuevas situaciones de emergencia que se han convertido en grandes desafíos, las cuales voy a mencionar cada uno por su importancia. Realmente son temas únicos, no tratados en siglos anteriores. Por eso también este fue también uno de las situaciones por el cual decidí hacer la literatura contemporánea en 3 videos. Y les decía que había semejanzas, pero también, desde luego, que no, ¿verdad? Sobre todo este siglo, el siglo XXI, que tiene situaciones muy únicas y específicas. En primer lugar, precisamente el cambio climático. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, ya que tiene un impacto significativo en el medio ambiente, en la economía y la sociedad, ¿verdad? El aumento de la temperatura global, la subida al nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos son algunas de las consecuencias del cambio climático, y creo que ya está dramático. En segundo lugar, la desigualdad económica, amigos. A pesar del crecimiento económico global, las desigualdades económicas siguen siendo un problema importante en muchos países del mundo. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado en los últimos años, lo que ha generado tensiones sociales y políticas. En tercer lugar, y muy importante, la inmigración, queridos amigos. La inmigración y ahí me va a venir a la mente esta palabra que se me está perdiendo. Y la situación de los refugiados. Son temas de la política y la sociedad global. El aumento del número de personas que huyen, por ejemplo, de los conflictos armados, que por supuesto que trae pobreza. Luego, la persecución política que todavía se genera con estos conflictos armados, con estas guerras. Y esas tensiones, por supuesto, entre varios países que tienen que tomar postura por un país en contra del otro. Decimos siglo XXI y parece que tendríamos que estar hablando de otras cosas. Por supuesto que el tema de guerra y conflictos armados no es nuevo, eso sí que no. Ahora, la tecnología y la privacidad de los datos personales. El avance de la tecnología ha generado nuevas oportunidades, es cierto, pero también desafíos para la sociedad. Pero esto ha planteado preocupaciones sobre el tema de la privacidad y el control de los datos personales.
La tecnología ha cambiado tanto la forma en que la gente se comunica, es cierto. Estamos más cerca aparentemente. Entonces también hay un mayor consumo de otras cosas, otra forma de consumir cultura, por ejemplo. Y también la salud global, amigos. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la salud pública y la necesidad de una respuesta coordinada a nivel mundial para hacer frente a la crisis sanitaria. Esto fue un ensayo. El 2019 fue un ensayo. El mundo tiene que reaccionar más rápido a estas circunstancias. Sí, de forma más coordinada. Estos son solo algunos de los ejemplos de los grandes problemas y las situaciones de emergencia que enfrenta el mundo del siglo XXI. Cada país finalmente se plantea sus desafíos complejos que requieren soluciones innovadoras y colaborativas. España, como muchos otros países, ha enfrentado importantes desafíos relacionados con el cambio climático, la desigualdad económica y la inmigración, y la pandemia, sí. En cada uno de estos temas, el gobierno español ha adoptado diferentes medidas y políticas para hacer frente a esos desafíos. En cuanto al cambio climático, España se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a aumentar el uso de energías renovables. En 2019, el gobierno español aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece cambios ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover las energías renovables. En cuanto a la desigualdad económica, el gobierno español ha adoptado medidas para reducir esa brecha entre ricos y pobres, como la implementación de políticas fiscales progresivas, dicen, y de protección al empleo de calidad, Además, el gobierno ha implementado medidas para proteger a los trabajadores más vulnerables durante la pandemia, como los trabajos temporales y autónomos. En cuanto a la inmigración, España ha adoptado políticas para garantizar el acceso a la protección internacional y los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Además, el gobierno ha trabajado con otros países europeos para abordar los desafíos comunes relacionados con este tema, con el tema de la migración. En cuanto a la pandemia, el gobierno español ha implementado medidas para proteger la salud pública y apoyar a las empresas y trabajadores afectados por la crisis económica. Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre temporal de establecimientos no esenciales, la implementación del teletrabajo y la implementación de medidas de seguridad sanitaria en lugares públicos. Finalmente eso fue en casi todos los países del mundo. Se puede decir que en medio de los grandes nombres de escritores renombrados en España, ya estamos saltando al tema de literatura, realmente tiene nombres maravillosos de gran trayectoria y ya estamos estirando algunos del siglo XIX, pero también España tiene un semillero de autores que están trabajando precisamente esos temas sensibles de las situaciones que acabo de mencionar. El auge de los movimientos sociales y feministas han tenido un gran impacto en la literatura y en la cultura en general. Por supuesto que la literatura feminista en España es bastante fuerte.
nombres como Elvira Lindo, Marta Sanz, María Fernanda Ampuero tocan estos temas. Además de la literatura feminista, también otras corrientes literarias importantes del siglo como el realismo sucio y la literatura de la memoria histórica. Luego también esa literatura que habla sobre las crisis, ¿verdad? Que está representada por varios autores del siglo pasado. Algunos de los escritores más destacados del siglo XXI en España, donde cada autor tiene su propio estilo, su propia voz, donde muchos de ellos no se ajustan precisamente a corrientes literarias concretas. Entre ellos quiero mencionar a Javier María, que fue un novelista y traductor y autor de obras muy maravillosas, como por ejemplo Los enamoramientos. Tengo ese libro que fue publicado en España, ¿verdad? En este siglo. Y realmente, lastimosamente, él falleció el año pasado. Rosa Montero, que es una gran escritora, columnista, periodista, autora de obras como La carne y lo que presentó hace pocos meses, El peligro de estar cuerda. Luego Almudena Grandes, que también fue una gran escritora, como Las edades de Lulú. Ella escribió Las edades de Lulú. También la perdimos hace poco tiempo. Y María Dueñas también, que es una escritora y profesora catedrática universitaria, autora de obras como Misión Olvido, Las hijas del capitán. Y Antonio Gala, que fue un dramaturgo, poeta, novelista español. Entre sus obras destacadas se encuentran El águila bicéfala, por ejemplo, El cementerio de los automóviles también, Los girasoles ciegos. Lastimosamente, sí, como estaba mencionando, Javier Marías, Almudena Grandes y Antonio Gala nos dejaron. Antonio Gala hace apenas unos pocos meses. Bueno, de Antonio Gala quiero leer, al finalizar este video final, quiero una brevísima prosita corta que encontré. Creo que de este libro inmenso, encontrar una brevedad así es maravilloso y realmente es una perlita tan linda que yo sé que les va a gustar. Bueno, realmente quise hacer algo diferente, algo distinto. Por este motivo que voy a explicar ahora, es que quise partir la contemporánea en tres partes, porque en primer lugar les dije que había tantas cosas parecidas entre los tres siglos y otras cosas que no, que absolutamente eran diferentes. Pero sobre todo este siglo, el siglo XXI es otra cosa. Entonces fue ahí que me puse a investigar la unicidad, lo único y lo exclusivo de este siglo. Sí, a continuación les voy a hablar un poquito. Entonces me he escapado un poco de los libros de publicación física para hablar en este momento sobre la publicación de la literatura española a través de las plataformas digitales como por ejemplo Amazon. Esto es un auge, amigos, y se debe en parte a esa facilidad y accesibilidad que ofrecen estas plataformas para que los autores autopubliquen sus obras y lleguen a un público más global. Esta amiga de ustedes tiene varias obras publicadas en Amazon. Entonces me alegra mucho saber de que prácticamente España está liderando en lo que a publicaciones hispanohablantes se refiere. Además de las plataformas digitales, también estas ofrecen herramientas de marketing y de promoción que puede ayudar a los autores a dar a conocer sus obras. En España la literatura digital ha experimentado un crecimiento muy significativo en los últimos años,
aunque todavía representa, dicen, una pequeña parte del mercado editorial total. Según los datos de la Federación de Gremios de Editores de España, los libros digitales representan el 4,8%, lo que supone un aumento del 0,4% respecto al año anterior, o sea, 2018. No tengo otros datos más cercanos, hasta ahí tengo 2019. A pesar de que las plataformas digitales ofrecen nuevas oportunidades para los autores, para la difusión de la literatura, también realmente se plantean algunos desafíos como la competencia entre autores, amigos, y esa dificultad para destacar entre la gran cantidad de publicaciones que se lanzan todos los días. Por eso es importante tener una buena estrategia de marketing y promoción para lograr el éxito de este mercado. Realmente yo valoro muchísimo cómo trabajan en España las editoriales y cómo trabaja el marketing para vender, para impulsar a sus escritores. No solamente desde el punto de vista editorial, no solamente el escritor que hace todo por llegar a su público objetivo, sino que también ese público está ávido, ese público le apoya, ese público está esperando, ese público va y acude a comprar su libro, a escucharlo, lo que sea. Y justamente acá es un punto que me encanta de los lectores españoles. Bueno, también me puse a investigar otro aspecto que tiene que ver con los espacios de diálogo abiertos para que los escritores se encuentren con su público. Uno de los más importantes son las ferias del libro, que se celebran en diferentes ciudades de España a lo largo del año. Algunas de las ferias más importantes son la Feria del Libro de Madrid. Es una de las ferias más grandes y concurridas de España y se celebra en el Parque del Retiro de Madrid durante 3 semanas del mes de mayo y junio. Y acá en Paraguay también. La Feria del Libro de Barcelona y la Feria del Libro de Sevilla, entre las más importantes. Bueno, también existen otros espacios para el diálogo entre escritores y su público, como las presentaciones de libros, en librerías, encuentros literarios en bibliotecas y centros culturales y festivales literarios que las tienen y muchas, ¿verdad? Todos estos espacios permiten a los escritores presentar sus obras, dialogar con el público y promover la literatura española. Y entre paréntesis quiero contarles lo que encontré cuando estuve investigando este tema de la Feria del Libro, ¿verdad? Chismecito literario. Encontré que el origen de la Feria del Libro no nació en España. De hecho, la Feria del Libro tiene una larguísima historia que se remonta en el siglo XV en Europa. Sí. La Feria del Libro, la que se tiene registro como la primera, fue la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania. Imagínense que fue en el año 1485. Yo tengo que investigar más sobre eso. Me voy a poner en campaña a investigar mucho más. Posiblemente vamos a hablar también en algún momento de eso. Bueno, es lo que leí en un lugar. Todavía no tengo esa investigación exacta y no puedo asegurar realmente porque mi investigación estuvo más centrada a España. Bueno, y desde ahí entonces que la Feria del Libro se ha extendido en todo el mundo y se han convertido en uno de los eventos más importantes, sobre todo para la industria editorial y para los amantes de los libros, ¿verdad? Bueno, en España la Feria del Libro tiene una ya larga tradición también y son muy populares entre el público y los escritores y las editoriales.
De hecho, luego que el sector editorial ha experimentado un crecimiento en los últimos años, por cierto, ¿verdad? En lo que va de este siglo, tanto en términos de número de publicaciones como de ventas. Entonces, tengo una data. Según la Federación de Gremios de Editores de España, en el año 2019 se publicaron un total, no van a creer, 91.401 títulos, lo que supone el 4,2% respecto al año anterior. Además, las ventas de libros también han aumentado en los últimos años, con un crecimiento del 3,3% en 2019 respecto al 2018, perdón. Y bueno, y qué maravilla, ¿verdad? Y en cuanto a si es un buen momento para publicar libros, realmente depende de varios factores siempre, como el género literario, el público objetivo y mucho también tiene que ver con la estrategia de marketing. Por ejemplo, según algunos expertos, el género de novela negra sigue siendo uno de los más populares entre los lectores españoles, mientras que otros géneros como la poesía, la literatura infantil y juvenil también tienen un gran público. En general, se considera que el mercado editorial español es muy competitivo y es importante tener una buena estrategia de marketing y promoción para destacar entre la gran cantidad de publicaciones que se lanzan al año. Así que eso ya sabemos que hay que hacer siempre, tanto para el libro físico como el libro digital. Algunos de los críticos literarios de mayor renombre en España en lo que va del siglo XXI son, yo voy a citar algunos nomás, porque realmente es una cantidad impresionante de genios críticos literarios. Por ejemplo, Juan Antonio Masoliver, Santos Sanz Villanueva, todos críticos literarios, profesores universitarios y creadores también de sus propias obras. También Ángel Basanta, ¿quién me estoy olvidando? Bueno, quiero nombrar a un crítico literario muy especial, muy querido, muy valorado en el Paraguay. Quiero hacer una mención muy especial a este crítico literario valenciano, don José Vicente Peiró Barco, un amigo del Paraguay y de esta amiga de ustedes. José Vicente Peiró Barco es autor de obras, de reseñas y crítica literaria como la literatura paraguaya actual, poesía y teatro, y la literatura y sociedad, la narrativa paraguaya y otras tantas producciones. De manera personal quiero agradecer a José Vicente por el amor al Paraguay, por darnos ese espacio y de esa posibilidad de llegar a que en España escuchen más sobre la construcción de obras paraguayas, ¿verdad? Es como un aliciente para nosotros tenerle a José Vicente Peiró Barco. Y seguramente si él quiere y me autoriza, podría preparar un contenido sobre su gran trabajo como crítico literario. Entonces veremos eso después. Bueno, entonces le agradezco también por algunas reseñas sobre mis obras literarias, así que hay que ser siempre agradecidos, ¿verdad? Así es, amigos, que la literatura del siglo XXI es importante por varias razones. En primer lugar, los escritores del siglo XXI abordan temas actuales y relevantes.
de eso que estábamos hablando, la tecnología, la globalización, la inmigración, cambio climático, entre otros. En segundo lugar, la apertura. En segundo lugar, esa apertura, ese trabajo sobre la diversidad y la complejidad de la sociedad actual, que ofrece múltiples perspectivas sobre el mundo en que vivimos. Y en tercer lugar, que la literatura del siglo XXI ha evolucionado en cuanto a temas, en cuanto a formas, y estilos, con nuevas técnicas narrativas y experimentación literaria. Y por último, la literatura del siglo XXI tiene el potencial de influir en la cultura y en la sociedad y de construir el debate y la reflexión sobre los temas que nos preocupan como individuo y como sociedad también, por supuesto. Y bueno, hemos llegado al final de esta serie de Historia de la Lengua y la Literatura Española. Soy escritora de narrativa y me apasiona la historia y la filosofía. Entonces, lo que quiero decir es que este trabajo lo desarrollé a todo pulmón. Si hay errores, como dije, por favor, se sirvan decirme para poder... A mí me interesa apuntar mis errores. No quiero quedarme con eso porque tengo planteado hacer algo con este trabajo. No sé, hacer una compilación, o parecido sobre el contenido de estos videos y buscar quizás una plataforma o veré qué otro formato lo puedo realizar, pero me encantaría todavía trabajar esto. Amigo, muchas gracias por la compañía, por valorar este trabajo que fue hecho con mucha conciencia, con respeto y con cariño. Y para concluir este capítulo quiero leer lo que ya les dije, una breve prosita del señor Antonio Gala sobre este libro, El águila bicéfala. Y así que me despido con mucho cariño y amor para todos. Vamos a leer. Y qué lindo este tema, porque de todo este libraco encontrar unas breves palabras realmente es increíble. Está en el medio y se llama Palabras de Amor. Y dice así: cada día de los enamorados, todos los días, lo confirmo. El amor es una amistad con momentos eróticos. Sobre esa mesa de la amistad podrían ponerse multitud de objetos, bellos y menos bellos, pero sin la mesa todo se vuelve añicos. El amor no debe reducir al mundo al tamaño de sus ojos. Ha de amarlo a través de quien ama, ha de manejarlo porque lo habita quien ama. El amor es una luz que todo lo ilumina irremediablemente. En él caben no solo el tú y el yo y el nosotros, sino en ellos también. Si ellos están ausentes, el amor se consume en su pequeña anécdota. Y ha de ser, por el contrario, un proyecto total. Por eso, y nada más, es el motor del universo. Cariño grande. Chao, chao.